tal? Qué gusto verles otra vez a través de este medio. Me da mucho gusto saber que usted está atento, atenta a la palabra de Dios. Déjeme comenzar con una oración. Bendito Dios del cielo, estamos agradecidos contigo por todo tu amor, por toda tu gracia y por todas tus bendiciones. Sabemos, oh Dios, que tu palabra es un alimento que viene a fortalecer nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestro espíritu, y a través de ella nosotros nos sostenemos y crecemos. Queremos hoy, maravilloso Espíritu Santo, que tu palabra nos siga alimentando y nos siga guiando, y permite que esta palabra también nos sirva de instrucción para que nosotros sepamos qué hacer en cada día y saber ante las circunstancias que vivimos también qué decir y qué hacer en esos momentos en los que las personas también nos preguntan acerca de nuestra conducta y de lo que nosotros podemos hacer y podemos comer. Gracias por todo lo que tú has hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, qué gusto estar otra vez en contacto con ustedes. Le doy gracias a Dios por sus vidas y pues yo estoy contento porque ya estamos pues teniendo servicios presenciales. Eso es bien importante porque podemos ver a muchos de mis hermanos en este lugar. Otros tantos están esperando la oportunidad ya de reunirse porque las autoridades no nos dan la oportunidad de verlos a todos por las edades, pero bueno, pronto vamos a estar juntos. Pero los que ya nos estamos reuniendo, es una gran alegría el que podamos estar en este lugar ya varios. De acuerdo a la estadística que van tomando las personas que se encargan de saber cuánto estamos asistiendo. Bueno, pues por los dos servicios, por la suma de los dos servicios, tenemos servicios a las 9, un servicio a las 9 y otro a las 11 de la mañana. Nos estamos reuniendo ya muy cerca de 200 personas. Entonces, pues es un buen principio y le doy gracias a Dios por ello. Bueno, hay algunos hermanos que en este tiempo, previo a lo que se conoce como Semana Santa, tienen muchas dudas, muchas preguntas con relación a lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, con relación a la Semana Santa y lo que la gente ha llamado Cuaresma. Entonces yo me atrevo hoy a abrir la palabra de Dios y compartirle a usted algunos textos pues que nos habla Dios, que nos enseña Dios con relación a lo que la palabra de Dios dice respecto de los alimentos. Y como usted puede ver el título, dice los alimentos que Dios ha prohibido. Y efectivamente Dios desde la creación llegó a prohibir en 3 ocasiones diferentes alimentos. Y yo quiero que usted conozca la historia, pero esa prohibición de alimentos pues también tuvo cierto tiempo. No ha sido para toda la vida, no es hasta ahorita. Pero yo quiero que conozca usted pues la historia de cómo comenzó todo y cómo afrontan las Sagradas Escrituras las prohibiciones que hoy en día hay de los alimentos. Así es de que pues vamos a ver un poco de historia, si usted me permite. Desde la creación hasta Cristo transcurrieron 4,220 años. Desde la creación de Adán y Eva, de todo lo que conocemos en el capítulo 1 de Génesis, hasta Cristo transcurrieron 4,220 años. Y de Cristo a nuestra fecha, pues vamos 2,020 años más un poquito del 2021. Digamos, cumplidos 2,020 años. Y 4,220, entonces llevamos un total de 6,240 años, desde la creación hasta ahora. Ahora, la primer prohibición que Dios le dio al hombre respecto de los alimentos fue después de que creó a Adán y Eva. Si usted me permite primero leer un pasaje que está en primera de Timoteo 4:5 para que pues, le demos formalidad a este tema. Quiero leer este pasaje de primera de Timoteo 4:5 que dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es
santificado. Esta es una palabra vigente para nuestros días. Es lo que Dios nos dice, que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero nos remontamos a la creación. ¿Cómo fue desde el principio? ¿Cómo fue evolucionando pues la enseñanza? ¿Cómo Dios se fue compadeciendo del ser humano y fue haciendo ciertos cambios? Yo le decía que la primera ocasión en la que Dios prohibió ciertos alimentos fue con Adán y Eva. Ahí en el capítulo 2 de Génesis, versículos del 15 al 17, hay una descripción de lo que Dios le dijo a Adán y Eva, de lo que sí podían comer y de lo que no podían comer. Dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta prohibición, familia, estuvo relacionada con no comer absolutamente carne de ningún tipo. Ni el ser humano comía carne, ni entre los animales se comían entre ellos. Esto duró 1657 años, desde la creación hasta que terminó el diluvio. Fue 1657 años. Así es que el ser humano y también los animales solo comían frutas, legumbres, semillas. Ese era el alimento para toda la creación de esa época, de los primeros 1657 años. Así es de que, aparte, bueno, la prohibición del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios les había prohibido a Adán y Eva, pues era obvio que era una restricción dentro de las frutas que Dios les había dicho: no puedes comer de esto, pero tampoco podían comer carne. Así es de que piense esa época, cómo se puede imaginar esa época en donde solo podían comer todo lo que producía la tierra, pero menos carne. Bueno, después de esta primer prohibición de comer alimentos, ya que llega el término del diluvio, encontramos a Noé, encontramos a sus hijos, y Dios, bueno, pues hace un pacto con ellos. El primer pacto lo había hecho también Dios con Adán y Eva, lo que en teología se conoce como pacto edénico. Entonces ahora hay un nuevo pacto, un pacto con Noé. Y esta es la segunda ocasión en la que Dios, bueno, pues les da una nueva oportunidad con relación a los alimentos. Y bueno, esto ocurrió, yo les decía, en el año 1657 de la creación, contando del año 0 de la creación hacia Cristo, pero esto ocurrió también 2063 años antes de Cristo. Ahora, vaya conmigo a Génesis en el capítulo 9, versículos del 1 al 5, cuando Dios habla con Noé y bueno, la primer prohibición, Dios hace ajustes ahora con Noé. Y vea lo que dice el capítulo 9 de Génesis, versículos del 1 al 5. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Si nos damos cuenta, en este momento Dios le permite al hombre comer carne. Dice el versículo 2: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Entonces, hasta este momento, la prohibición que había de no comer carne, Dios termina esa prohibición y se abre la posibilidad de comer todo animal. Porque si usted ve el versículo 2, dice: todo animal de la tierra,
todo lo que se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar en vuestra mano, que dice, son entregados. Solo que Dios hace acepción de una cosa: no comer sangre. Esa prohibición de no comer sangre, amados hermanos, siempre ha existido. Nunca ha habido cambios a esa prohibición. Entonces, hasta ahora, hasta nuestros días, esa prohibición sigue vigente. Después dice el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, esto es la prohibición. Cuando dice carne con su vida, que es su sangre, también aquí incluye aquellos animales que fueron sacrificados sin desangrarse. Entonces es carne con su vida, que es su sangre. Dice Dios, no comeréis. Entonces Dios solo deja esa prohibición en ese momento: no comer sangre ni comer carne que no haya sido desangrada. Más adelante en el Nuevo Testamento nos hace mención de ahogado, prácticamente un animal que muere con su propia sangre dentro, entonces se conoce como ahogado. El versículo 5 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre y de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Entonces, bueno, hay otras cosas que Dios establece en este pacto, es prácticamente la muerte. Si alguien mataba, también iba a demandar la sangre de aquel que derramare sangre. Pero regresando al punto de la prohibición, esta segunda prohibición pues ya está más amplia. Prácticamente se ajusta a nuestros días. Fíjense que esta prohibición se ajusta justamente a nuestros días, porque aquí dice todo animal, todo lo que se mueve. O sea, no hay excepción absolutamente de nada. Está hablando de todo, y esto se ajusta a lo que nosotros vivimos hoy en día. Pero en la tercera prohibición, que fue también por un periodo pues de años, algo así como 1537 años. Mire, voy a mencionarle cuál fue la tercera prohibición. Fue cuando Dios le dio la ley a Moisés, allá cuando ellos salieron de Egipto. Allí Dios le da la ley a Moisés, y ahí hace Dios una separación de los animales, los que sí podían comer y los que no podían comer. Los que sí se podían comer se les llama animales limpios, y los que no se podían comer se les llama animales inmundos. Y bueno, este es un pasaje bastante largo, que es el capítulo 11 de Levítico, versículos del 1 al 47. Usted en casita, yo le recomiendo que lo lea todo. Ahorita, por cuestión de tiempo, solo vamos a leer los versículos 46 y 47 de este capítulo 11 de Levítico. Dice el versículo 46: esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. A grandes rasgos, amada familia en Cristo, los animales dentro de los que entra la prohibición de no comer en ese momento bajo la ley de Moisés, pues eran como los moluscos, todos aquellos mariscos, digamos. En ese momento entra la prohibición, el cerdo también entra en la prohibición, y muchos animales que se describen en este capítulo. Inclusive insectos, algunos sí se permitían comer. Me gustaría que usted lo leyera, que viera a detalle todo. Son 47 versículos que vale la pena que usted lo analice. Entonces, brevemente, Adán y Eva, solo verduras, frutas, legumbres. Noé y sus generaciones hasta Moisés comieron prácticamente de todo, sin sangre. No comieron sangre ni comieron ahogado. Pero en este tiempo de Moisés ya viene una restricción de lo que sí y de lo que no. Esto yo les decía que duró
pues prácticamente 1537 años, de ese momento hasta Cristo. Ahora, esta restricción de no comer animales inmundos, así se siguió hasta la muerte de Cristo. Ahora, la gracia comienza con la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es el fin de la ley. Y esta prohibición que se dio de animales limpios e inmundos termina justamente con la muerte de Cristo. Por eso yo le decía que lo que Dios le había dado a Noé se ajusta con los tiempos actuales. Mire, yo quiero que usted vea ahora en la gracia, en el tiempo de Cristo hacia acá, lo que los apóstoles enseñaron. Vea Colosenses 2, versículos del 16 al 23. Bueno, son unos cuantos versículos que por su contexto vale la pena leerlos. Dice Colosenses 2 a partir del versículo 16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto era porque se convierten los gentiles. Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, no provenían de la raza judía. Entonces, pues comienza la creencia entre los otros pueblos, las otras naciones, traían sus costumbres de comer todo, y se encuentran con el grupo de los judíos que se habían convertido, que todavía traían ciertas costumbres judías y que les parecía a ellos un choque cultural, digamos, y religioso, porque unos sí comían de todos, ellos se abstenían porque todavía tenían la idea de que había restricción para los animales inmundos. Y por eso el versículo 16 de Colosenses dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Seguimos leyendo: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Recordemos, amados hermanos, que la ley de Moisés era exterior, era todo lo que hacía el ser humano afuera, lo que comía, la forma en la que se vestía, la forma en la que se humillaba, todo era exterior. Cuando llega Cristo, todo es interior, o sea, ya lo exterior no afecta. Entonces Pablo tiene que escribir esto porque no solamente había controversia con relación a lo que comían en ese tiempo ya como la iglesia de Cristo, sino en cuanto a los festejos de las fiestas que los judíos estaban acostumbrados a celebrar. Entonces él dice que nadie juzgue. O sea, ninguna persona tiene la facultad de juzgar a otra por lo que come, ni por lo que celebra o no celebra. Y bueno, en este caso, el apóstol Pablo también deja en claro que las fiestas y aún el día de reposo ya no era una razón para estarse sometiendo a ello. Entonces, es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos bien claro esta enseñanza, porque hoy en día las personas que pues se dejan influir por la cuaresma, pues quizás tienen dudas de qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que proceder ante una situación. Claro que esto de la cuaresma ha sido una modificación humana. Pablo enseña que en ese tiempo había mandamientos de hombres, como esto es un mandamiento de hombre. La cuaresma no tiene ningún registro bíblico, no existe. Esto es una enseñanza de hombre, mandamientos de hombre, como lo decía Pablo.
es porque la Cuaresma limita a no comer carne roja solo los viernes, durante 5 viernes, que serían de prácticamente 5 semanas. Entonces, pero esto no tiene nada que ver con la Biblia, esto de la Cuaresma. Ahora bien, sin embargo, Dios, consciente de que a través de los tiempos se iban a vivir situaciones donde la gente volvería a entrar en esa prohibición de alimentos, cosa que ya Dios ya había dado una luz verde para ellos a través de la muerte de Cristo, como lo vimos en el pasaje anterior. El Espíritu Santo deja en claro a través de 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 5, que me gustaría que usted y yo los leyéramos para que veamos lo que el Espíritu nos dice que iba a ocurrir y que, bueno, nosotros lo vemos hoy en día. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces aquí el Espíritu está diciendo que en los postreros tiempos algunos iban a aprovechar de la fe con doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Hasta aquí el Espíritu advierte que iba a haber un tiempo donde alguien iba a prohibir casarse o prohibir ciertos alimentos, cosa que ahora absolutamente no está prohibido el comer carne. Bueno, pues el Espíritu nos dice que habría alguien que sí lo haría, entonces, pero veíamos el versículo 1, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que así lo describe la palabra de Dios. Y dice el versículo 4, porque todo lo que Dios creó, ¿qué dice? Todo lo que Dios creó es bueno. Si usted se da cuenta en este momento, volvemos otra vez como a lo que se le permitió a Noé. Todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Por eso yo le decía que las prohibiciones que habían en Moisés terminaron con la muerte de Cristo. Pablo lo reafirma en varias enseñanzas. Dice el versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, por eso nosotros, cada que tomamos nuestros alimentos, tenemos que dar gracias a Dios. Pedirle a Dios que quite todo mal de esos alimentos que nosotros vamos a comer, que no hagan daño a nuestro cuerpo, que traigan salud, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y todo lo que Dios creó, ¿qué dice? Es bueno y nada es de desecharse. Y nuestro Señor Jesucristo deja una enseñanza bien clara cuando en su tiempo de su ministerio había controversias con los judíos por lo que Él enseñaba y por lo que los judíos habían creído. En el capítulo 15 de Mateo, versículos del 1 al 6, pues simplemente el Señor Jesús dejó muy claro el consumo de los alimentos. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjese, tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, y así invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La enseñanza de Dios, el mandamiento de Dios era honrar a los padres. Pero bueno, ellos habían adoptado una costumbre de la gente más anciana,
que si ellos tenían algo en sus manos con lo que pudieran ayudar a sus padres, pero que si preferían darlo de ofrenda, entonces se desligaban ya de ayudar a sus padres. Y es aquí donde Jesús comienza a decirles que ellos estaban invalidando el mandamiento, porque primero era un mandamiento y no lo que los ancianos enseñaban. Ahora bien, llega un momento, todo este capítulo 15 trae esta enseñanza acerca de por qué no se lavaban las manos. Y el versículo 17 de este capítulo 15 de Mateo dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esto dijo de todos los alimentos. Él habló de todos los alimentos. Entonces él dijo que no es lo que entra lo que contamina, porque se va a la letrina. Él dijo, más bien lo que contamina es lo que sale de la boca, porque está saliendo del corazón, están saliendo maldades, engaños, mentiras. Eso es lo que está contaminando al hombre. Ahora bien, yo sé que hoy en día muchas personas han escuchado esto de la prohibición de comer carne, pero aún el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 25 también dejó un registro muy claro y dijo: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, deja abierto: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. La palabra de Dios es tan segura para nuestras vidas porque Dios sabe qué creó, cómo nos creó, qué necesidades tenemos. Ahora, yo les decía que nosotros tenemos la libertad de comer todo, como cuando se le dio a Noé, como cuando se le dio, donde se le dio libertad total, con la excepción de no comer sangre. Así es de que si usted es de las personas que le gustaba, ¿cómo le llaman? A lo que preparan con la sangre, le llaman, en ciertos lugares le llaman morcilla, así se le llama, y en otros lugares tiene otro nombre. Entonces, yo creo que si usted se va al capítulo 15 del libro de los Hechos, versículos 28 al 29, se va a dar cuenta que en un momento también hubo cierta controversia doctrinal por las doctrinas de los judíos antiguos que se habían convertido a Cristo y los nuevos creyentes. Entonces fue sometido todo esto a los apóstoles. La otra comida le llaman moronga, ya se me andaba olvidando. Entonces está prohibido comer sangre. Eso siempre ha existido desde que Dios permitió comer carne. Ahora, este capítulo 15 de Hechos, versículos 28 al 29, vean cómo dice esto: porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Esta viene siendo como una declaración que están diciendo: el Espíritu Santo, esto es lo que nos dijo. ¿Cómo se los dijo? Probablemente se los dijo en una palabra profética, probablemente por revelación, porque había controversias. ¿Qué deben de comer los gentiles? ¿Qué tiene que comer la iglesia? ¿De qué se tiene que abstener? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que no? Bueno, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, decían los apóstoles, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Esto es, cuando la gente celebraba una fiesta patronal y hacían una gran comida, la Escritura dice: no participes. Dice: porque os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, esto es lo que yo le mencionaba, que se había dado con Noé, de sangre, de ahogado, este es del animal que no desangró,
Y de fornicación, fornicación habla que no vivan de una manera, como hoy se conoce, en unión libre. Dice el Espíritu Santo que no tienen que vivir en unión libre. Dice el Espíritu Santo que se tienen que abstener de ídolos, de comer lo que sacrifica a los ídolos y de ídolos, de no comer la sangre, de comer carne de un animal que no fue desangrado, carne con su sangre, como lo dice capítulo 9 del libro de Génesis, ni vivir de manera libre. Esto se llama fornicación. Entonces, aquí encontramos de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis pasarlo bien. Así viene la instrucción del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, no hay mención de animales inmundos o animales limpios. Absolutamente nada. Ya no estamos en la ley, ya estamos en la gracia. Y se deja bien claro que se pide que se haga esta abstención de estas cosas. Obviamente que más adelante viene todo un relato de todas las cosas de faltas carnales que como cristianos tenemos que abstenernos, pero en relación a lo que se tiene que comer o no comer está, creo que muy claro. Ahora, nosotros habíamos leído en 1 de Timoteo 4, versículos del 5 al 4, un pasaje pues que lo leímos al principio. Dice, porque todo lo que Dios creó es que bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así es que Dios lo dejó totalmente abierto para que nosotros podamos tomar de todos los alimentos que nosotros deseemos. Tenemos la libertad de hacerlo, solo conscientes de que no podemos comer sangre, ni ahogado, ni aquellas cosas pues que la palabra de Dios nos dice que no debemos de hacer, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo que nos conduzcamos en santidad. Familia, de verdad me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Me ha dado mucho gusto el estar en contacto con ustedes. Usen esta palabra para bendecir a otros, no para hacer debate con otros, para bendecirlos, para ayudarles, para ilustrarles acerca de las cosas que Dios nos ha dejado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Permítame hacer una oración por usted. Padre, quiero agradecerte por la vida de mis hermanos que en estos momentos han estado viendo esta transmisión. Te pido que tú los bendigas, que tú los llenes de sabiduría y entendimiento, que los guardes y los protejas y que traigas bien para sus vidas y para sus familias. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta luego.